respondiendo a preguntas de inferencia. Antes de empezar, una pequeña trivia. ¿Por qué cambié la planta de mi escritorio? Alternativa A. Me dejaron de gustar los lirios de un día a otro. Alternativa B. La cuna de Moisés produce más oxígeno al ser más exuberante. Alternativa C. El lirio y Benito, mi gato, no son compatibles. La respuesta a esta pregunta al final del video. ¿Qué es inferir y qué es suponer? Inferir es un proceso objetivo mediante el cual se desprende una conclusión real que tiene base en el texto, es decir, gracias a ciertas marcas textuales podemos reconocer que nuestra deducción es acertada. Por el contrario, suponer es un proceso subjetivo, mediante el cual desprendemos una conclusión que puede ser real si es que logramos encontrar marcas textuales que la respalden. El criterio para distinguir una inferencia de una suposición se basa exclusivamente en la cantidad de información sobre la cual sustentamos nuestra deducción. En este caso, si queremos distinguir la inferencia de la suposición, lo primero que tenemos que hacer es buscar aquellas pistas que nos permitan precisamente otorgar una deducción válida. Tenemos que buscar marcas textuales que nos respalden. Entonces, en este caso, si decimos que se puso una chaqueta y su abrigo, si además decimos que se calzó un gorro de piel y además decimos que se colocó sus guantes de cuero y posteriormente agregamos que se colocó una bufanda, podríamos deducir que el clima que hacía en la situación en la que se encontraba este sujeto era un clima bastante helado, que hacía frío. Si no hubiera hecho frío no se pondría tantas prendas de vestir, por lo tanto ahí tenemos las marcas textuales desde la cual nosotros podemos decir que la afirmación de que hacía frío es verdadera y por lo tanto es una inferencia y no una suposición. Podemos nosotros deducir que era invierno. Por un lado tenemos que hace frío y por otro también tenemos que toma su paraguas. Sin embargo, los días fríos no son exclusivos de invierno, por lo tanto, dentro del texto tampoco tenemos otra afirmación que nos permita deducir la estación del año en la que nos encontramos. De manera que esa sería una suposición. Finalmente tenemos el caso de que estaba lloviendo. Esa inferencia o suposición, que es lo que tenemos que clasificar ahora, vamos a corroborarla a partir de marcas textuales. Acá se nos afirma que este sujeto tomó su paraguas. Sin embargo, no tenemos forma de saber de si es que se encontraba lloviendo al momento de tomar el paraguas. Uno de repente sale de la casa y sale con una chaqueta que te permita protegerte del agua o sale con un paraguas, pero eso no significa que en ese minuto específico esté lloviendo. Por lo tanto, esto también consistiría en una suposición. Esta es la guía que corresponde al trabajo del día lunes 31 de agosto. De acá vamos a tomar una pregunta de inferencia que nos puede servir para poder ejemplificar de qué manera tenemos que ir descartando las alternativas al momento de responder este tipo de preguntas. Tenemos acá este ensayo que corresponde a un ensayo de Emre y este texto se llama Relato de un náufrago y es de Gabriel García Márquez. La pregunta en la que me voy a concentrar es la pregunta 5 y la pregunta 5 ¿qué nos dice? ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? Es decir, como habilidad cognitiva está pidiendo que establezcamos una conclusión, que hagamos una deducción a partir de la información. ¿Y qué es lo que dicen estas afirmaciones? La primera, que el protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. Vamos a marcar esa palabra porque es una afirmación bastante fuerte. Es como decir el protagonista era tonto, el protagonista no tenía habilidad, el protagonista era incapaz. En el fondo esa información es la que tenemos que nosotros verificar si es que la encontramos dentro del texto o no. Después dice, el ansia del protagonista por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. Entonces acá tenemos que el protagonista se imaginó que veía tierra cercana y ¿a causa de qué? Debido al ansia que él experimentaba. Entonces ahí tenemos esos dos términos importantes que tenemos que ver si es que existen marcas textuales dentro del texto que los expliquen. En la alternativa C señala, el cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Entonces acá tenemos una causa, que sería el cansancio, produjo un efecto, y ese efecto es que lo hizo pensar en el fondo en abandonarse a su muerte. Quería tirar la toalla. La alternativa D señala, el protagonista recuperó levemente sus fuerzas al contacto con el agua, lo que le permitió nadar más rápido. Entonces acá tenemos una afirmación, y es que recuperó de una u otra forma sus fuerzas. Esta causa generó un efecto que es que le permite nadar más rápido.
Y finalmente en la alternativa E tenemos que el terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerzas le impedirían llegar hasta la playa. Entonces aquí tenemos este efecto, que es en el fondo este sentir terror. ¿Y qué fue que causó ese terror? El imaginar que le faltaban fuerzas. Entonces acá hice un análisis de las alternativas en función de cuáles son los términos que yo tengo que lograr de una u otra forma encontrar en el texto, y si estos están, entonces la alternativa podría ser correcta. Nos vamos al último párrafo. El último párrafo señala: ya me sentía sin fuerzas y sin embargo aún no veía la tierra. Entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso ciertamente la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho, era imposible regresar en busca de la balsa. De acá rescato el hecho de que nombra la alucinación como este temor que tiene de que esté en el fondo imaginándose esta tierra firme, y además la nombra 2 veces. O sea, para el protagonista esta información parece que es muy relevante. Y en las alternativas, ¿qué es lo que me dice? Si es que el protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. Dentro del párrafo no se señala que no puede calcular la distancia. No hay forma y no hay ninguna marca textual que me permita deducir que él no puede calcular la distancia. Entonces, esa alternativa se descarta. La alternativa B señala que el ansia lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. Y acá podemos ver que él cree que efectivamente la tierra había sido una alucinación, y después, gracias a esa agua fresca con la que tuvo contacto, una vez que recuperó sus sentidos, también pensó que estaba nadando hacia la playa de una alucinación. Entonces él tenía tanta ansia de salvarse que en el fondo él creía que se podía estar imaginando este trozo de tierra. Y esa ansia que él experimenta se ve en esta palabra, nadando desesperadamente. Porque si no estuviera desesperado, no nadaría de forma ansiosa, de forma con ansias. Por lo tanto, esta alternativa podría ser la alternativa correcta, pero todavía tengo que descartar todo el resto. En la alternativa C señala: el cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Cuando vemos el párrafo, tenemos una marca textual que señala que el protagonista se sentía cansado, que es la que está allí. Sin embargo, no es a causa de este agotamiento que él decide suspender su tarea de nadar, sino más bien esto de no tocar tierra, de no ver que la tierra estaba por ninguna parte cerca, le produce terror. Por lo tanto, el hecho de perder las fuerzas y sentirse cansado no le hace pensar en abandonarse a su suerte precisamente. La alternativa D señala que el protagonista recupera levemente sus fuerzas, lo que le permite nadar más rápido. Y acá, si bien el agua fresca lo reconforta, él nada desesperadamente. En ningún momento se señala que él esté nadando en este momento, gracias a esa agua fresca con la que tuvo contacto, más rápido. Por lo tanto, esa alternativa se descarta. Y después señala: el terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerzas le impedirían llegar hasta la playa. Entonces acá tenemos que ver dónde se menciona el terror y si es que esto fue generado a causa de la falta de fuerzas. Sin embargo, acá tenemos una marca textual que son los 2 puntos. Estos 2 puntos nos están invitando a detenernos con mayor seguridad en el enunciado que viene después. ¿Y qué es lo que señala el enunciado? Que la Tierra había sido otra alucinación. Por lo tanto, el creer que había estado alucinando es lo que le produce terror. De esta manera, la alternativa E se tiene que eliminar porque la causalidad que se establece en esta alternativa no es correcta. Si tomamos la pregunta ¿por qué cambié la planta de mi escritorio? Y revisamos la publicación del 6 de julio, podríamos decir que aquí tenemos la marca textual que me permite responder claramente a la pregunta: los lirios son altamente dañinos para los michis. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. El lirio y Benito, mi gato, no son compatibles. ¿Y por qué esta es una inferencia? Porque acá estamos hablando de compatibilidad y acá estamos hablando de el nivel de daño que produce el lirio dentro de lo que es el enunciado. En consecuencia, si el lirio es dañino para un gato, significa que no es compatible. Ambos no se pueden mezclar, no se llevan bien, digamos. Gracias por ver este video hasta acá y espero que te encuentres muy bien.